dos distinguidas damas que son parte de la oposición venezolana. Aquí está la diputada de la Asamblea Nacional, secretaria política nacional de Alianza Bravo Pueblo, secretaria ejecutiva juvenil de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado de Aragua, María Verónica Rengifo Mendoza, y Aneleimar Rosales, que es dirigente político de Primero Justicia en Caracas. Imagino que está en la República Dominicana con motivo de la asamblea de la 46 asamblea de la ONU y han venido de la OEA y han venido pues a hacer sus planteamientos. Así es que bienvenida. Verónica también es de las diputadas más jóvenes de la Asamblea Nacional. Es la más joven de la Asamblea, es la diputada más joven de Venezuela. Bueno, sé que las palabras en sí no dicen nada. Ustedes quieren acción, solución concreta, pero si de algo les sirve, que la solidaridad nuestra, República Dominicana y Venezuela han estado unidos a través de la historia, y lo que ocurre en Venezuela que afecta a los ciudadanos nos duele a nosotros también. Bueno, sinceramente muchísimas gracias, primero por esas palabras de solidaridad, segundo por esta invitación al programa El Sol de la Mañana. Estamos sumamente agradecidas porque estos son espacios que nosotras como venezolanas, nosotros como ciudadanos venezolanas, como jóvenes venezolanas, en mi caso, como diputada de la Asamblea Nacional y representante de la voz juvenil de mi país, lo agradecemos muchísimo porque son espacios que lastimosamente nosotros dentro del país los tenemos cerrados. Son espacios de comunicación, de información, de difusión del mensaje que queremos darle a la comunidad internacional, todo el pueblo venezolano, y que hoy se ven representados en nuestras voces, en las voces de la delegación de jóvenes venezolanos que vinimos a formar parte de esta Asamblea General de la OEA para simplemente solicitarle a la comunidad internacional el acompañamiento en este momento tan crítico que vive mi país, en este momento de desidia, en este momento de pérdida, más allá de una crisis globalizada que estamos atravesando, y lo digo como crisis globalizada porque es una crisis que se divide en varias partes. Empezamos por una crisis política, que es lo que le dio pie a todo esto que vivimos en Venezuela. Recaemos en una crisis económica, una crisis humanitaria, donde la gente, aprovechando estos espacios, siempre lo decimos, la gente en Venezuela tiene que pasar largas colas y tienen que ser censados como si fueran algún tipo de animales para poder conseguir alimentos de la cesta básica, para conseguir los productos básicos para poder subsistir. Es una crisis humanitaria donde no se consiguen los medicamentos, y se lo digo a varias personas con las que he podido conversar acá. Cuando uno por lo general sale de su país, lo común es que te digan: tráeme un regalo, un recuerdo del país a donde vas. A nosotros nuestros familiares nos piden: tráeme 1 kilogramo de leche, tráeme las hojillas de las afeitadoras, tráeme un desodorante, porque son cosas que en Venezuela lastimosamente no se consiguen. ¿Sirvieron de algo las gestiones realizadas por los expresidentes Zapatero, Fernández? Son gestiones que todavía no se han concretado, porque son gestiones para un diálogo que aún no se ha dado, un diálogo entre el oficialismo venezolano y la oposición venezolana, un diálogo del que nosotros estamos totalmente abiertos, sí, porque nadie se puede cerrar un diálogo, porque siempre un diálogo, la idea es conseguir soluciones para resolver las problemáticas que existen, pero tiene que ser un diálogo con condiciones, porque un diálogo significa negociación. Y para nosotros como oposición venezolana es difícil a veces dialogar cuando tenemos a más de 128 presos políticos, personas a las cuales se le están violando sus derechos, cuando tenemos a personas en las calles teniendo que dejar sus trabajos para poder conseguir la comida del día para sus hijos, cuando tenemos a personas que solamente comen una vez al día para que sus niños puedan comer, para que sus niños se puedan ir a los colegios con el estómago, con algo en el estómago y no con el estómago vacío. Es difícil a veces tener un diálogo sin una negociación, que era lo que estaba diciendo. Estamos totalmente abiertos a un diálogo con el oficialismo, a un diálogo con este gobierno, pero siempre pedimos unas condiciones, porque es difícil hablar de democracia, de diálogo, cuando en el accionar de la gestión del gobierno venezolano demuestran todo lo contrario.
¿Cuáles son los puntos innegociables para ustedes? Desde lejos parecería que ustedes apuntan al revocatorio y el oficialismo es lo último que quiere. Desde lejos parecería eso. Nosotros simplemente estamos apuntando a los mecanismos constitucionales, los mecanismos que están establecidos en nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. Entre esos está el referéndum revocatorio, que fue el primer mecanismo decidido por la Mesa de la Unidad Democrática para la activación como un mecanismo constitucional a la salida de este gobierno. Desde el momento que se decidió, empezamos a hacer la solicitud al Consejo Nacional Electoral para que nos pudieran suministrar las planillas donde se recogía el porcentaje, el 1% de las firmas de las personas que quieran revocar este gobierno para darle una activación al referéndum revocatorio. Estuvimos esperando unos cuantos días, unas cuantas semanas para poder recibir esas planillas. Al final el Consejo Nacional nos entregó las planillas, llamamos a la gente a que firmaran, y cuando necesitábamos apenas 200.000 firmas, en un día se consiguieron más de 2 millones de firmas. Eso es una prueba súper palpable de que el pueblo venezolano de verdad quiere un cambio de gobierno, un cambio de este sistema político. Entregamos nosotros esas firmas al Consejo Nacional Electoral y han buscado cualquier método para retrasar los procesos, empezando porque cuando el gobierno venezolano recogió firmas para que se derogara el decreto de Obama, el decreto del presidente de Estados Unidos, Obama, ellos validaron las firmas, que eran casi 10 millones de firmas, en tan solo 3 días. En cambio, las nuestras, que entregamos 1.500.000, 1.600.000 firmas, se han tardado muchísimos días, ya las validaron, pero también han a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través del mismo Poder Ejecutivo, han buscado retardar los procesos, primero decretando solamente 2 días hábiles, 2 días de trabajo para la administración pública. Es decir, en Venezuela, ¿ustedes le atribuyen esa decisión a una maniobra para...? Son decisiones netamente políticas. Definitivamente son decisiones netamente políticas. Para que se dure hasta los siglos de los siglos. Para poder retardar. Y que los plazos periman. Claro, pero es que hay una explicación lógica para esto. Sí. Según lo establecido en nuestra Constitución, el referéndum revocatorio se puede llamar en cualquier momento, pero si si haces un llamado al referéndum revocatorio antes de la mitad del periodo presidencial, inmediatamente después de que se revoca el presidente, se hace un llamado en 30 días a elecciones presidenciales. Uh-huh. Si, por el contrario, el referéndum revocatorio se hace después de la mitad del periodo, quien toma la posesión de la presidencia es el vicepresidente de la República. Entonces, por ende, por razones lógicas, está forzando este gobierno lo que quiere es llegar a la mitad, porque para nadie es un secreto que el pueblo venezolano, tanto oficialismo como oposición, quieren salir de la gestión de Nicolás Maduro. Obviamente el oficialismo quiere mantenerse en el poder con una persona distinta que no sea el presidente Nicolás Maduro. Para ellos sería una solución inmediata hacer un referéndum revocatorio, poder revocar al presidente y decir fue el pueblo quien... Exacto, es decir, ellos eliminar su responsabilidad y decir fue el pueblo quien lo revocó, pero que esta gestión, este mismo estilo de gobierno se mantenga en otra persona, en otra figura pública. Oli, uno ve vamos a escuchar las redes sociales, por las redes sociales y las informaciones que recibo, eso es para cualquiera de las dos. Vemos un escenario dantesco en Venezuela. Vemos la gente haciendo cola para adquirir alimentos básicos, vemos niños que no tienen con qué vacunas, vemos ausencia completa de medicamentos y servicios de salud, una inseguridad espantosa. Entonces yo digo, alguien no dice la verdad. Porque no es posible que una sociedad como la venezolana, que tenía niveles de vida, aunque con toda la pobreza que ha existido en América Latina y la combinación de desarrollo y atraso, la tenía, pero asistía a un desarrollo importante. Entonces, ¿es cierto ese escenario que nos llega a nosotros en el día de hoy? ¿Y cómo se sostiene el gobierno? Porque se supone que las propias fuerzas del chavismo son impactadas por esas políticas de crisis. Nos vamos a escuchar a Neleirman Rosales. Buenos días. Bueno, en verdad, Venezuela ahorita es un cuento dantesco. Ya en verdad no sabemos qué puede pasar. El tema entre la inseguridad, la escasez, la crisis humanitaria que estamos viviendo en estos momentos es extremadamente complicada.
Todos los días hay por lo menos 10 protestas por alimentos en el país, en todo el país. Hay 15, 20 protestas por medicamento en todos los hospitales que hay en el país porque no hay insumos básicos para coger una vía, para tomar muestras médicas, para el cáncer. No hay ningún tipo de medicina en verdad importante en el país. Bueno, no hay ni pastillas para el malestar general porque lamentablemente en Venezuela hay una crisis no solamente humanitaria y política, también económica, en la cual se ha destruido todo el aparataje económico nacional, en el cual solamente mantenemos por medio de importaciones. ¿Y cómo se sostiene el gobierno? ¿Cómo mantiene movilización? Los últimos 20 años, el gobierno venezolano se ha mantenido, bueno, gracias a Dios por el barril de petróleo que tenía un precio de $100, que es un ingreso, bueno, de un estado rentista bastante alto, que le permitió poder jugar con el tema de los ingresos en diferentes métodos y políticas públicas que lo que hacían era generar populismo en la población. Este populismo lo que hacía era generar una falsa conciencia de estabilidad que poco a poco se ha ido desmontando en torno a lo que ya ha ido pasando y el precio ya ha bajado del barril de petróleo. El gobierno venezolano ha generado unas pequeñas misiones o un sistema político en el cual solamente quiere darle lo que se tiene a los que están con ellos. Por lo menos ahorita tenemos el tema de la alimentación, que están cambiando los procesos de distribución alimentaria, en la cual ya no podemos conseguir artículos básicos, porque los artículos básicos están regulados, en la cual no se puede conseguir de limpieza, de comida, sino ahora lo va a distribuir el gobierno. ¿Ustedes viven allá? Sí, por supuesto. Las dos. Venimos de allá. ¿Cuál es el legislador de asamblea? Yo. Ella. ¿Y tú? No, yo soy dirigente política. ¿De cuál partido? De Primero Justicia. Primero Justicia se llama. Ese es el de... ¿Cómo se llama el que está preso? No. El partido de Ledesma es mi partido, Alianza Bravo Pueblo. Y qué bueno que me hace Primero Justicia es un movimiento o un partido. No, es un partido. El ex candidato presidencial Enrique Capriles. A propósito de esto, miembro de la misma mesa. A propósito de la mesa todos los partidos son miembros de la mesa de los partidos, de los movimientos, una cosa que preocupa mucho es la unidad de la oposición venezolana, y si está esa oposición venezolana incapacidad de definir un liderazgo, si la propia competencia por el liderazgo opositor no es un factor que pueda constituirse en una debilidad de la oposición. ¿Hay una cabeza visible de esa oposición? Mira, definitivamente en Venezuela, y esto es un ejemplo que voy a colocar para que sepan lo que viene siendo la realidad interna de la Mesa de la Unidad Democrática. Para nadie es fácil convivir con 25 personas en la misma casa, con 28 personas en la misma casa sin tener ningún tipo de discusión. Pero Venezuela tiene 900.000 kilómetros. Estoy dando un ejemplo. ¿A qué me refiero con este ejemplo? La Mesa de la Unidad Democrática está conformada por más de 25 organizaciones políticas que oponen al gobierno venezolano. Y por supuesto, dentro de la misma Mesa de la Unidad Democrática siempre van a existir roces porque existen distintas ideologías, personas que piensan totalmente distinto el uno al otro, pero que por un tema coyuntural, por un tema de poder salir de esta gestión de gobierno, de este legado de gobierno, nos ha tocado unirnos y de verdad trabajar en unidad. La unidad es un valor que va a prevalecer, esperamos que por mucho tiempo en Venezuela. Y en Venezuela se han establecido varios liderazgos políticos dentro de la oposición venezolana. Está el liderazgo notable, notorio y súper reconocido como estábamos hablando, del ex candidato presidencial Enrique Capriles. Está el liderazgo de dos de los presos políticos, que son Leopoldo López, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que también es uno de los presos políticos venezolanos. Hay liderazgos de mujeres como María Corina Machado. Existen liderazgos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahorita vino una no renovación, sino que volvió a surgir el mismo liderazgo de partidos antiguos como Acción Democrática, que también son miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, en la figura del presidente, en la figura del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. El pueblo venezolano llegó un momento en que el pueblo venezolano, por supuesto, llegó a desconfiar de ese tipo de política como la que tuvo Acción Democrática en su momento, pero ahorita demostraron con las elecciones del 6 de diciembre a la Asamblea Nacional que están volviendo a creer en estos proyectos, que no solamente es un proyecto de Acción Democrática, es un proyecto de la Mesa de la Unidad Democrática, y Acción Democrática es un partido que integra la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué aspiran ustedes ahora de las conclusiones de la ONU, de la OEA? Bueno, yo quiero decir
algo súper importante del tema de la OEA. Primero es que el embajador de Venezuela ante la OEA ayer dijo barbaridades en la Asamblea General. Dijo cosas como que en Venezuela no existía dicha crisis humanitaria, que por eso no iban a darle apertura a un canal humanitario, que es una de las cosas que nosotros como oposición venezolana estamos pidiendo. Y lo estamos pidiendo a gritos, lo estamos suplicando, porque el pueblo venezolano se está muriendo de hambre. El pueblo venezolano se está muriendo ya ni siquiera por estar enfermo, sino por no poderse tratar esa enfermedad. El pueblo venezolano no consigue los medicamentos para cualquier tipo de enfermedad. Yo tengo un ejemplo que mi padre es diabético, es insulino dependiente. Para yo poder conseguirle la insulina de mi padre, cuesta Dios y su ayuda. Para poder conseguir las pastillas de la tensión de cualquier abuelita, de cualquier abuelito, cuesta Dios y su ayuda. Existió hace... Marta Hanecker dijo que después del derribo de los muros de Berlín, con el socialismo del siglo XXI. Pero Marta Hanecker ya yo quiero contar algo que fue una de las asesoras del chavismo. No es reflejo de... Marta ¿Quieres contar algo? No, yo quiero contar algo Oye, ¿qué dice importante. Pepe Mojica sobre eso? Dice, bueno, ojalá le vaya bien con ese invento. Bueno, le dijo Pepe Mojica Chávez. Ojalá le vaya bien con ese invento. Adelante. Estaba diciendo que quería contar algo importante y sumamente doloroso para que vean el ejemplo de lo que está sucediendo en Venezuela. Hace aproximadamente 3 semanas falleció un niño, el primer niño de tan solo 3 años de edad, que protestó por no conseguir medicamentos. Oliver Sánchez, un niño que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de culpa de lo que estamos atravesando en Venezuela, protestó simplemente por el hecho de no conseguir medicamentos para tratar su cáncer. Y a los días de la protesta falleció lastimosamente por el mismo hecho de que no consigue. Y así como ese niño Oliver Sánchez, hay muchísimos Oliver Sánchez en Venezuela. Sí, mi última pregunta. La esposa de Ledesma, en un mensaje que le dirige a Zapatero, dice, como tú afirmabas hace un rato, que estaban de acuerdo con el diálogo, pero con condiciones. Pero utilizó una frase que dice, no queremos diálogos hipócritas en otros países, en otras ciudades. Vengan acá a negociar. ¿Los diálogos que se promueven en países como la República Dominicana son vistos por ustedes como diálogos hipócritas? No. ¿O a qué se refería ella? No nos referimos y me siento identificada con Mitzi, porque aparte de ser muy buena amiga, es la esposa del alcalde metropolitano, que ella está es aquí, ¿no? prácticamente... Sí, está aquí en República Dominicana en este momento, en una actividad de los jóvenes de toda Latinoamérica. Está en este preciso momento. Lo que Mitzi quiso decir con el diálogo es que, primero, desmontar esa opinión del gobierno venezolano que dice que nosotros lo que estamos buscando es una intervención internacional. Los venezolanos no estamos buscando una intervención internacional. Los venezolanos decimos que los mismos venezolanos resolvemos nuestros problemas, pero nunca es malo tener un apoyo, una mano amiga que de verdad sepa la realidad que se vive en Venezuela. Con lo que Mitzi se refirió es que el diálogo sí se va a dar porque queremos que se dé en Venezuela, que se dé con el pueblo de Venezuela, que se dé abiertamente y públicamente para que podamos debatir la realidad venezolana, para que ellos no puedan desmentirnos. Y vuelvo a caer en el tema del embajador ante la OEA, con las declaraciones que dijo ayer. Yo invito al embajador que vaya a Venezuela y que yo lo acompaño a recorrer las calles venezolanas para ver si de verdad no existen esas colas que él dice que no existen. Yo no creo en para etiquetas. Ver si consigue los medicamentos. No creo en etiquetas, pero ustedes se consideran de derecha, de izquierda, a propósito de los comentarios de La Luz. Yo soy una persona socialdemócrata. Yo no dije eso. Yo soy socialdemócrata. Perdón, Julio, yo no dije eso. Yo no dije que ellas son de derecha, yo dije que Oli es de derecha. No, bueno, ella dos. Bueno, señores, muchas gracias. No defiende la posición de derecha. Pues muy breve, porque tenemos que ir. De la firma, saber si ellas están de acuerdo con la firma. Pero la estamos recogiendo, ¿cómo no van a estar de acuerdo si son parte de las organizadoras? Pero déjame terminar la pregunta. Sí, es que por las redes nos están escribiendo, se llama firma chimbas, ¿es que le dicen? ¿Qué es eso? Bueno, sinceramente, como lo dije al inicio, estas son otras de las vías del gobierno, poder cubrirse las espaldas y no reconocer que de verdad el pueblo tiene un descontento. El pueblo lo demostró el 6 de diciembre cuando casi 8 millones de venezolanos votaron por una asamblea distinta a la que había en el periodo anterior. El pueblo lo demostró el primer día de la recolección de firmas, cuando más de 2 millones de venezolanos salieron a firmar, y el gobierno argumenta de que esas firmas no son válidas. De hecho,
invalidaron casi 1 millón de firmas, no reconocieron casi 1 millón de firmas. Chimbas. A eso es lo que le dicen firmas chimbas, porque no reconocieron 1 millón de firmas por cualquier cosa, porque faltó un punto en una I, porque pusieron una rayita de más, porque no pusieron los puntos en el intermedio de los números de las cédulas. Cualquier excusa están buscando para ellos poder quitarse la responsabilidad y quitarse esa careta de que el pueblo ya Yolanda. No está de acuerdo con esta gestión. Sí, más allá de, obviamente, la presencia de ustedes en medios de comunicación acá y demás, ustedes tienen algún tipo de actividad, los van a recibir, van a entregar un documento ante la OEA. Porque la voz oficial es el embajador. Bueno, nosotros estuvimos el día domingo en una reunión, no fue solamente la delegación venezolana, sino la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, con todas las delegaciones, pero especialmente la venezolana. Tuvimos una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien nos dio su opinión acerca de la situación venezolana, acerca del diálogo en Venezuela. Recibió una carta de los jóvenes venezolanos solicitando el acompañamiento y agradeciéndole que haya sido hasta los momentos el único de los secretarios generales de la OEA en los últimos años que de verdad se ha interesado por el tema de Venezuela. Y vuelvo a recalcar que nosotros no estamos pidiendo un intervencionismo, nosotros no queremos que se aplique una carta democrática para que Venezuela salga de la OEA, sino para que de verdad se cumplan las vías legales y se haga el cumplimiento de la Constitución venezolana, que en este momento existe una ruptura impresionante del orden constitucional en Venezuela. Bueno, pues muchas gracias a María Verónica Rengifo Mendoza, que es diputada de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Muchas gracias a Aneilmar Rosales, dirigente política de Primero Justicia en Caracas. Cambio y fuera, Mauricio.